Al 20 Noticias, hablamos de salud y lo que tiene que ver con bronquiolitis, el crecimiento de casos en distintas partes del país, entre ellas en la región centro, inclusive en nuestra provincia y Santa Fe. Hay alertas, hay alarmas, voces que por allí son un poco más tremendistas, otras que mantienen allí la reserva y dicen, bueno, paremos la mano, tampoco es para tanto. Vamos a consultar con un especialista, el docente universitario y médico Oscar Atienza está con nosotros una vez más. Gracias, doctor, por recibirnos. Germán Giachero es mi nombre, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la comunicación, un gusto siempre. Gracias por recibirnos. Oscar, ¿cuál es la situación en este tema de la bronquiolitis aquí en la provincia de Córdoba? A ver, es la misma que en realidad en todo el país, incluso en países vecinos, ¿no? Hay una alerta también en Chile. En este momento estaba justo comunicándome con colegas de allá. Están prácticamente con los hospitales llenos de casos de bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que se le espera normalmente para después de la tercera o cuarta semana de junio. ¿Qué es la bronquiolitis? Para que la gente nos entienda un poquito. Bien, sí. Es la infección del pulmón en los bronquiolos. Digamos, el aire ingresa por la tráquea, se divide en dos bronquios y a partir de allí sigue dividiéndose. Las divisiones más chiquitas son los bronquiolos. Cuando eso se infecta, se puede infectar por virus o por bacterias, también por hongos, pero en este caso lo que mayormente está circulando son los virus. Hay unos cuantos virus que pueden producir bronquiolitis. El principal, el que ocupa más de la mitad de los casos, se llama virus sincitial respiratorio, más o menos el 55%. El otro 45% lo ocupan los rinovirus, el virus de la gripe A y el COVID. El COVID también produce bronquiolitis. Y quizás ahí esté un poco el secreto de el por qué están aumentando los casos en momentos en los que tenemos clima templado. Todavía tenemos calores, digo, la temperatura no está tan baja como para pensar en casos de bronquiolitis por virus sincitial respiratorio, aunque estamos teniendo una gran cantidad de casos. Así que yo creo que esa es un poco la causa del aumento anticipado de bronquiolitis, que va a seguir aumentando más hacia fin de mes, en una cantidad de casos yo creo que importante, porque ya son esperados esos casos, ¿no? A la gente decirle que no se tiene que preocupar, simplemente si ven que esta enfermedad normalmente aparece en los chicos de menos de 2 años, incluso hasta 7 años puede estar. Un adulto también lo puede tener, pero es un cuadro un poquito más leve. Si encuentran en el chico temperatura de menos de 38 grados, no de hasta 38 grados, por ahí 37, 38 siempre anda. Si nota que el chico tiene mocos, si cuando respira lo hace a una frecuencia un poco más rápida, es decir, que respira mucho más rápido de lo normal, si escucha ruidos tipo silbidos cuando respira, o algún tipo de sonido raro cuando el chico respira, indicando que tiene algo en los pulmones. Si además notamos entre las costillas que se hunde cuando el chico respira, o en la parte esta del cuello acá, que cuando el chico hace un esfuerzo respiratorio se le hunde, eso es un esfuerzo respiratorio adicional. Esos son indicadores de que el pulmón está atravesando por algún proceso de tipo infeccioso, ¿no? Y las causas pueden ser todos estos virus que yo les nombré. Puede haber tos, entre otros síntomas. Puede haber un color de la piel un poquito más azulado de lo normal. Bueno, todo esto son indicadores de una cierta gravedad. Digo, ante ese tipo de casos no lo dejemos al chico que atraviese por ese cuadro solo, llamemos al médico, consultemos para que nos indique. Y por favor, cuando el chico tenga algún tipo de sintomatología, no lo mandemos a la escuela. Digo, porque estamos muy acostumbrados a hacer sarmientos en la Argentina, a que Sí. uno va a la escuela a un enfermo. No, no es así. El chico, si está enfermo, no lo tienen que mandar a la guardería ni a las escuelas porque son focos de contagio y vamos a terminar complicando a otra gente que quizás no tenga nada que ver en esto, ¿no? ¿Podría haber una especie de riesgo en la capacidad sanitaria de hospitales y de clínicas en este sentido o no se llega a ese punto, doctor? Bueno, en este momento lo hay. De hecho, hay muchos lugares en donde están las guardias todas ya llenas, colapsadas, pero no es una situación ni parecida a lo que ocurría con el COVID. Claro. Esta es una situación mucho más controlable. Digo, la letalidad que tienen las bronquiolitis hoy en día por cualquiera de estos virus está muy lejos de la que tuvo el COVID, porque es el punto más cercano de comparación que tenemos, ¿no? Siempre lo comparamos con lo que pasaba en el COVID, que en 15, 20 días se nos llenaban los hospitales. No,
Ahora hay una demanda aumentada de los servicios de pediatría en todo el país, con las guardias que están todas llenas constantemente, y se espera mayor cantidad de casos sobre fines de junio, así que todos los ministros de salud, los secretarios de salud, ya están haciendo las previsiones para esos casos, porque ya entendemos que van a aumentar, ni siquiera ha llegado el frío todavía, así que aumentarán los casos, pero no estamos ante un riesgo grave como para asustarnos. Doctor, le quería consultar, ya que usted abordó la temática de los recursos humanos en medicina. Por ejemplo, las autoridades de salud de Santa Fe analizan presentar o plantear lo que es la emergencia pediátrica por la falta de profesionales de esta materia ante, por un lado, los casos de bronquiolitis y, por supuesto, todas las afecciones respiratorias en esta época. ¿En Córdoba se vive algo similar? Digo, la falta de recursos humanos específicos para atender enfermedades infantiles. Sí, sí, no solo infantiles, ¿no? A nivel general empieza a notarse la falta de médicos. ¿Por qué? Y aquí hay que remontarse un poquito a lo que es la formación del profesional médico. Formar un profesional médico lleva 10 años, 6 años de carrera de grado y 4 años más después de especialidad. Y no mucha gente está decidiendo inscribirse en medicina. Hoy hay carreras mucho más cortas, breves, que tienen una salida laboral rápida, pero además la Universidad Nacional de Córdoba, la principal formadora de médicos, desde hace unos 10 años ya no forma 5 o 6 mil médicos como lo hacía antes, sino que ahora forma 600 o 700. Y si bien hay provincias como Santiago, San Juan, La Rioja, aquí mismo en Córdoba ya tenemos, en estos últimos 15 años hemos tenido 2 facultades de medicina nuevas, no llegan a cubrir esa demanda de médicos que hay, esa formación. Entonces, hay una escasa formación de médicos. Sobre esa escasa formación de médicos, muchos se van al exterior, una gran parte, y creo que allí están un poco los síntomas de alarma. Incluso yo participé la semana pasada en reuniones en Buenos Aires donde se habla de la formación del médico, y bueno, es un tema pendiente el acortamiento de las carreras de grado, todas, ¿no? Traerlas de 6, 7 años a 4, porque no están siendo una opción para la gente. Digo, embarcarse en una carrera como medicina hoy, que lleva 10 años la formación, es complejo y no muchos lo están decidiendo. Así que esto es lo que enmarca un poco la falta de profesionales de la salud en general, ¿no? Porque pasa lo mismo que en enfermería. Y otra arista de la problemática es que muchos profesionales no se quieren radicar en el interior de la provincia, por ejemplo, a pesar de los llamados, la convocatoria del gobierno, con algunos beneficios extras, pero prefieren concentrarse en los grandes centros urbanos. Es otra realidad esa. Así es, bueno, eso está pasando en todo el país. La cantidad, la densidad de médicos por habitante que tiene Córdoba capital o Rosario, por ejemplo, o Santa Fe, o los centros urbanos más importantes, son entre 3 y 4 veces la cantidad de médicos que hay en el interior. Hay pueblos del interior que ni siquiera tienen un solo médico. Y eso tenemos que empezar a atenderlo, hay que empezar a trabajar sobre esa situación. Pero es complejo, ¿no? Sí. Es complejo porque no se gana bien, no hay buena calidad en la formación en el interior. Piensa en un profesional que tiene que irse a 300 o 400 kilómetros hacia el interior, pierde la capacidad de poder formarse, en el caso de que pasa, por ejemplo, con los médicos que están acá en Capital o en centro urbano que tienen, como el de ustedes, allí en Villa María, donde tienen una facultad de medicina, que tienen posibilidad de seguir capacitándose y tienen allí al lado la universidad. Esto no le pasa a la gente que está un poquito más retirado. Y eso se tiene en cuenta en nuestra profesión, ¿no? Porque si no tenemos una formación continua, perdemos un poco la actualización que la necesitamos prácticamente diario. Doctor, muy agradecidos como siempre por este contacto. Gracias a ustedes por la convocatoria, un gusto. El doctor Oscar Atienza con nosotros en la edición central de Canal 20 Noticias. Una buena para el deporte villamariense.